Antes de que entremos en la oscuridad húmeda de una cueva que huele a sangre, sexo y piedra, tengo que advertirte, este no es un relato cómodo. Aquí no hay héroes musculosos ni tribus idílicas compartiendo mamuts al fuego. No, aquí hay dolor, miedo, brutalidad, y un hecho que, guste o no, quedó marcado como la primera violación documentada en la historia humana. Pero antes de arrancar, hazme un favor, suscríbete a este canal, porque si te atreves a mirar de frente a lo que los libros apenas susurran, aquí encontrarás relatos que otros prefieren ocultar. Ahora sí, respira hondo porque la historia comienza en la cueva de Vindija, Croacia, hace más de 30.0 años, cuando el eco de un grito femenino rebotó contra las paredes calcáreas y dejó un rastro que ni la ciencia moderna pudo ignorar. Imagina la escena. La cueva iluminada apenas por un fuego tembloroso, humo mezclado con el hedor metálico de sangre seca y huesos partidos, un suelo frío donde pieles mal curtidas cubrían lo justo, y en el centro, la brutalidad encarnada, un grupo de neandertales, hombres corpulentos de frente prominente y mirada apagada, rodeaban a una hembra joven. Y sí, la palabra es hembra, porque en ese momento la humanidad aún no entendía ni de derechos, ni de respeto, ni siquiera de amor. Ella no gritaba por ayuda, gritaba como lo hace un animal atrapado, consciente de que ninguna salida le quedaba. El sonido era áspero, quebrado, tanto que las estalactitas parecían vibrar con su agonía, y lo que ocurrió después fue tan directo, tan primitivo, que hasta la arqueología se sonrojó al descubrirlo, porque en esos huesos, enterrados durante milenios, quedó inscrito lo que ningún cronista escribió: violencia sexual, registrada no con palabras, sino con fracturas, desgarros y ADN mezclado en contra de cualquier voluntad. Irónico, ¿no? Los libros nos hablan de cazadores expertos, de grupos solidarios que cooperaban para sobrevivir, pero callan que también eran verdugos de su propia especie, y la cueva de Vindija fue testigo. El primer registro de que la crueldad sexual no nació en Roma ni en Grecia, sino mucho antes, cuando el ser humano aún ni sabía llamarse a sí mismo humano. Ahora, antes de que juzgues con el dedo al pasado, recuerda algo incómodo: esa brutalidad, esa bestialidad, nos corre por las venas, porque de alguna forma, los descendientes de aquella cueva somos nosotros. Y mientras el eco de la violación se consumía en la oscuridad de Vindija, una historia aún más siniestra comenzaba a escribirse. Pero para entenderla, tendremos que retroceder, salir del humo y caminar hacia atrás en el tiempo. Te mostraré cómo se llegó a ese instante, qué hambre, qué traiciones, qué silencios llevaron a una mujer a ser reducida al eco de un grito en una cueva que aún hoy huele a muerte. Para entender cómo llegamos a esa noche en Vindija, hay que caminar con cuidado entre las sombras del Paleolítico. No es fácil, porque la arqueología nos da huesos, cenizas y herramientas, pero no nos da la respiración entrecortada de una víctima ni el hedor de un grupo humano cuando la ética todavía era una palabra inexistente. Así que hoy vas a escuchar lo que nadie te cuenta, cómo vivían, qué pensaban, qué deseaban esos hombres que el mundo moderno sigue pintando como figuras románticas cuando en realidad eran tan despiadados como cualquier legionario romano o verdugo medieval. Imagina un grupo reducido, una docena quizás, apiñados en una cueva para escapar del invierno. Afuera, la nieve cubría todo como una mortaja blanca, el viento entraba cortante, gélido, aullando como una bestia invisible. Dentro, la hoguera chisporroteaba, iluminando apenas las paredes manchadas de hollín y grasa animal. La cueva era su refugio, sí, pero también su prisión, húmeda, maloliente, llena de huesos tirados al azar, carne medio podrida y pieles que nunca se secaban del todo. El aire era denso, saturado de humo y de un olor agrio, sudor rancio, heces humanas y el perfume metálico de la sangre. ¿Y quiénes estaban allí? No eran nobles salvajes que compartían la casa con espíritu comunal, como algunos libros de antropología mal digeridos todavía quieren hacernos creer. No, eran seres con hambre, celos y rabia. Hombres de torsos robustos, brazos tan gruesos como troncos, piel curtida por el frío y la intemperie,
cejas pesadas que ensombrecían sus ojos. Y en ese microcosmos brutal, la mujer era poco más que un recurso, tan necesaria como el fuego o la carne de reno. Ella, la víctima de Vindija, no era una desconocida en su grupo, probablemente era joven, en edad fértil, lo que en ese tiempo equivalía a ser vista como una vasija de carne. Había sobrevivido a caminatas interminables, al frío que partía los labios hasta sangrar, a la escasez de comida, pero lo que no pudo esquivar fue la mirada posesiva de los suyos. El hambre, la competencia y la ausencia total de normas escritas se combinaban en un cóctel perfecto para la violencia. Y aquí está el detalle que la ciencia nos ha mostrado sin adornos. En los huesos encontrados en Vindija, los análisis genéticos revelaron algo inquietante. La mezcla de ADN de diferentes linajes no siempre correspondía al intercambio consensuado. El desgaste en la pelvis, las microfracturas, los patrones de violencia repetida no eran accidente de caza ni consecuencia del parto. Eran marcas que gritaban, en silencio, lo que había pasado en esas noches. Y aquí entra la ironía cruel. Mientras nos gusta imaginar al neandertal como el primo robusto que compartió genes con los sapiens de manera casi amistosa, lo cierto es que algunos de esos cruces fueron forzados, violentos, brutales. El amor no estaba en el menú, solo el poder y la carne. Piensa en el silencio posterior al acto. Los hombres quizá rieron con un gruñido ronco, satisfechos, mientras la víctima quedaba hecha un bulto tembloroso en el suelo helado. Nadie ofrecía consuelo, nadie tenía esa idea en la cabeza, y si lloraba, el llanto era tan normal como el crujido de la leña. La comunidad lo aceptaba, porque allí, en esa cueva, el dolor de una mujer no era tragedia, era costumbre. Y si crees que exagero, recuerda lo siguiente: esas violencias no fueron un hecho aislado, sino un patrón que quedó inscrito en el ADN de todos nosotros. Somos descendientes de un linaje que nació no solo de encuentros consensuados, sino también de la fuerza y la brutalidad. Esa es la incomodidad que nadie quiere mirar de frente. Así que no fue Roma quien inventó la humillación, no fue Grecia quien descubrió el abuso. Ellos solo le dieron espectáculo y filosofía. La raíz es mucho más antigua, enterrada bajo capas de hueso, humo y sangre seca. En Vindija, lo que vimos no fue la primera violación en un sentido legal, porque no existían leyes, sino la primera que quedó registrada en los restos fósiles, como una cicatriz eterna en la historia humana. Y para entender por qué esa joven quedó en medio de la tormenta, debemos mirar más atrás, a las tensiones dentro del grupo, a los rencores callados y a la guerra silenciosa que se libraba entre machos. Porque detrás de la brutalidad siempre hay algo más: celos, dominio, poder. Y esos elementos ya estaban presentes mucho antes de que los imperios escribieran sus códigos. Ahora dime, la escena de la violación en la cueva de Vindija no fue un capricho del destino ni un arrebato aislado. Fue el resultado de una tensión que hervía en silencio, día tras día, en un grupo donde la fuerza no solo cazaba animales, también cazaba mujeres. Para entenderlo, hay que meterse en la cabeza de aquellos hombres, aunque duela. Y no eran bestias irracionales como a veces nos gusta pensar para tranquilizarnos. Tenían memoria, tenían estrategias, tenían esa chispa venenosa que llamamos inteligencia, solo que la usaban para dominar, no para construir poesía. En un grupo reducido de neandertales, 10, 15 como mucho, no había instituciones, ni chamanes que pusieran reglas claras, ni ancianos sabios que dictaran justicia. El orden se mantenía a golpes, gruñidos y miradas. El que cazaba mejor, el que resistía más el frío, el que podía arrancar la carne de un hueso con los dientes y seguir en pie cuando los demás temblaban de hambre. Ese era el que mandaba. Y claro, como todo macho alfa de la historia, necesitaba demostrar que el poder no solo se mide con la lanza, también con el control del cuerpo femenino. Esa era la moneda, esa era la forma de decirlo: aquí no solo mando yo, también dejo mi huella en la descendencia. Y los demás hombres, lejos de rebelarse, miraban y esperaban turno. Así funcionaba la jerarquía. Los huesos lo confirman, ADN de varios individuos en un solo cuerpo,
mezclado de forma tan caótica que es imposible no ver lo obvio. No fue amor, fue dominio, no fue cortejo, fue abuso sistemático. Imagina la víctima de Vindija antes de esa noche. Había crecido en ese mismo grupo, conocía cada rostro, cada rugido, cada golpe de lanza contra el hueso. Quizá incluso había soñado, si es que soñar existía ya en ese tiempo, con un futuro menos cruel. Pero en esa cueva, los sueños no servían de nada, allí no había opción. Ella era botín, pieza de un juego político que ni siquiera sabía que estaba jugando, porque sí, en Vindija ya había política, aunque sin senado ni toga, política cruda, salvaje, hecha de alianzas temporales entre hombres que compartían la casa pero competían por las hembras, y esas alianzas se sellaban de la forma más brutal, sometiendo juntos a la más vulnerable. Era un ritual sin nombre, pero cargado de significado. El eco de un grito era, para ellos, el eco de una victoria. Irónico, ¿verdad? El poder masculino ya se ejercía sobre el cuerpo femenino mucho antes de que existieran dioses que lo justificaran o leyes que lo regularan. Aquí, la justificación era simple, porque puedo, y nadie se atrevía a decir lo contrario, ni siquiera las otras mujeres, que sabían que un gesto de compasión podía convertirlas en el siguiente blanco. El silencio, entonces, era su única estrategia de supervivencia, y así, lo que sucedió en Vindija no fue un accidente, fue la culminación lógica de un sistema jerárquico donde el más fuerte imponía y los demás obedecían. La cueva era el escenario perfecto, cerrada, húmeda, aislada del mundo, una prisión natural que garantizaba que el eco de un grito jamás escapara a la nieve exterior. Y sin embargo, ese eco sobrevivió, no en el aire, sino en los huesos, en el ADN que aún hoy podemos leer como un archivo maldito de la violencia humana. Pero hay algo aún más perturbador. Aquella jerarquía masculina no solo organizaba la casa y el sexo, también sembraba las semillas de la traición, porque el poder no es estable, ni siquiera entre los que se creen dueños del fuego, y lo que empezó como un acto de dominio sobre una mujer, pronto se convirtió en un arma entre los hombres. El silencio posterior al acto en Vindija no fue silencio de paz, fue silencio de pólvora húmeda, cargada, a punto de estallar, porque lo que parecía simplemente una violación, brutal, repulsiva, desnuda, era en realidad un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía un mensaje, y el cuerpo de la joven, reducido a gritos y temblores, era la pieza principal de ese juego de poder masculino. No había palabras que lo explicaran, no había leyes que lo nombraran, pero la política estaba allí, metida entre las costillas del grupo como una daga invisible. Piensa en los hombres de esa cueva, no todos participaban con la misma ferocidad, algunos miraban, otros reían en sordina, y unos cuantos simplemente apartaban la vista, pero con eso ya eran cómplices. Cada gesto tenía un valor político, el que se adelantaba a tomarla primero reclamaba dominio sobre los demás, el que esperaba su turno aceptaba la jerarquía, y el que fingía indiferencia solo estaba protegiendo su pellejo hasta que llegara el momento de morder por la espalda. Sí, incluso allí, en medio de las paredes húmedas y del olor a humo y carne podrida, había conspiraciones, y lo más cínico, la violencia sobre la mujer era el lenguaje, un lenguaje que no necesitaba palabras, solo gritos ahogados y huesos rotos. No te engañes, la víctima no era vista como un ser humano en el sentido que hoy entendemos. Para ellos era territorio, territorio de caza, de dominio, de marca, como cuando un lobo orina en la piedra para señalar esto es mío, así funcionaba el acto, y el que lograba imponerse primero, dejaba clara su posición en la jerarquía, pero la jerarquía nunca es estable. El alfa envejece, el joven fuerte reclama su lugar, las alianzas se resquebrajan, y entonces la violencia sexual no solo se convierte en instrumento de placer, sino en arma política. Si toco lo que tú crees tuyo, te desafío. Si violo delante de ti, te humillo. Si comparto la violencia contigo, sello nuestra alianza. Esa era la lógica cruel de Vindija.
La joven atrapada en medio de ese juego, ni siquiera sabía que su cuerpo estaba siendo usado como un campo de batalla. Ella solo sentía el frío pegado a su espalda, el peso de manos callosas apretando su carne, el ardor de un dolor que la arqueología algún día descubriría en fisuras microscópicas de hueso. Y sin embargo, mientras ella se rompía, los hombres se comunicaban. El acto no era secreto, era público, como un ritual primitivo que reafirmaba quién era el dueño del grupo. El fuego chisporroteaba, lanzando chispas que parecían burlarse del sufrimiento. Afuera, la nieve caía en silencio, como si el mundo entero conspirara para que aquel horror quedara enterrado, invisible, olvidado. Pero no se olvidó. El ADN, ese archivo que no sabe mentir, habló miles de años después y nos dijo lo que la historia quería callar, que hubo múltiples hombres, múltiples linajes, mezclados en una sola víctima, que la descendencia no fue fruto del amor, sino de la imposición, y que esa imposición no fue un acto aislado, sino un patrón. Ahora, aquí viene la ironía, mientras los antropólogos modernos hablan con orgullo de la mezcla genética entre neandertales y sapiens, vendiéndonos la historia como un encuentro casi romántico entre dos especies, la verdad es mucho más amarga. Una buena parte de esa mezcla vino del grito de mujeres que no eligieron, del dolor repetido una y otra vez en cuevas donde la moral era un concepto inexistente. Y ese detalle, incómodo, lo llevamos todos en la sangre. Cada célula nuestra arrastra un eco de Vindija y cada vez que pensamos que hemos evolucionado, que somos civilizados, habría que recordar que estamos hechos, también, de violencia y sometimiento. Y lo más perverso, aquellos hombres lo sabían. Tal vez no lo llamaban violación, pero entendían perfectamente que el acto no era deseo, era poder. Y ese poder servía no solo para engendrar, sino para doblegar a los otros hombres del grupo. Ella era carne, sí, pero también era bandera, bandera que se izaba en el centro de la cueva, en medio del humo, mientras todos miraban y comprendían el mensaje, aquí mando yo. Y si alguno se atrevía a dudar, sabía lo que le esperaba, ser el próximo humillado, convertido en presa dentro de su propia guarida, porque el poder siempre necesita espectáculo, incluso en las sombras de la prehistoria. Y en Vindija, la víctima era escenario y símbolo, lo mismo que siglos después serían los gladiadores en Roma, o los esclavos en los mercados griegos. La diferencia es que aquí, el público no pagaba entrada, participaba, y con cada participación, sellaba el pacto de silencio. Ahora bien, este pacto no era eterno, porque en cada grupo siempre había un joven que miraba demasiado tiempo, que rumiaba en silencio, que soñaba con ocupar el lugar del alfa, y ese joven entendía una lección cruel. La forma más rápida de arrebatar poder no era la lanza, era el cuerpo de la mujer que el jefe consideraba suya, y así, la semilla de la traición ya estaba plantada. La traición no apareció de golpe, como un relámpago en mitad de la tormenta. Fue lenta, silenciosa, como el goteo constante del agua que excava una roca hasta quebrarla. En la cueva de Vindija, el poder se había impuesto con violencia, pero cada acto brutal llevaba escondido un mensaje venenoso. Yo también puedo hacerlo. Y ese veneno fue calando en los hombres jóvenes, los que miraban desde la penumbra con la mandíbula apretada, los que aún no tenían cicatrices suficientes para reclamar un lugar, pero que ardían por dentro con una rabia callada. Uno de ellos, más joven que el resto, se convirtió en sombra del alfa. Lo observaba en todo, cómo cazaba, cómo repartía la carne, cómo humillaba a los demás. Y lo más importante, cómo reclamaba el cuerpo de la mujer como trofeo. Porque el joven entendió algo terrible: para ser jefe, no bastaba con traer un reno ensangrentado a la cueva. Había que tomar lo que todos miraban, había que marcar lo intocable. Y lo intocable, en Vindija, era ella. Cada vez que el alfa la obligaba, el joven miraba, no con indiferencia, no con deseo, sino con cálculo. Sus ojos no eran los de un hombre excitado, sino los de un depredador paciente. En su mente no había ternura ni justicia, solo estrategia. Esperaba, como un lobo que ronda al líder herido. El invierno fue su aliado, las provisiones escaseaban, la carne se repartía con injusticia,
y el alfa, cada vez más violento, más ansioso, más desgastado, comenzó a mostrar grietas. Grietas que el joven reconoció al instante, porque el poder, cuando se abusa, se debilita, y en ese escenario, el cuerpo de la mujer volvió a ser el campo de batalla. El joven no la veía como persona, la veía como llave, como trampolín hacia el dominio. Así que una noche, mientras el fuego moría en brasas y los gruñidos del grupo se apagaban en el sueño, se levantó. Sus pasos eran sigilosos, el suelo húmedo amortiguaba el ruido. Se acercó a ella no como amante ni como compañero, sino como ladrón. El robo no era del placer, sino del símbolo. Tomarla era, en ese momento, un desafío directo al alfa, y aunque el acto fue igual de brutal que los anteriores, tenía un sabor distinto. No era la carne lo que buscaba, era el poder. El grito de la mujer, cortado rápido con una mano sobre la boca, fue más que un lamento, fue el anuncio de una guerra interna, porque el alfa despertó, y al ver la escena, entendió que su autoridad estaba siendo devorada delante de todos. Los ojos de los demás hombres brillaron con una chispa distinta. Algunos esperaban violencia inmediata, otros callaban porque sabían que el poder cambiaría de manos. Y en ese instante, el abuso dejó de ser un acto privado para convertirse en declaración pública. El joven, aún jadeante, no bajó la mirada, retó con los ojos, con el cuerpo, con la osadía de quien sabe que acaba de cruzar el límite que nadie se atrevía a tocar. Y la mujer, tirada en el suelo, rota una vez más, era ahora el estandarte de esa rebelión. Irónico, ¿no? Ni siquiera en su dolor tenía derecho a ser dueña de sí misma. Su cuerpo era discurso político, trofeo, arma, y mientras ella temblaba, el grupo entero comprendió que se avecinaba tormenta, porque en la prehistoria, como en Roma siglos después, el poder no se compartía, se arrebataba. El alfa rugió, los hombres despertaron del todo, y la cueva se llenó de un murmullo espeso, mezcla de miedo y expectativa. Lo que había empezado como violencia contra una mujer, estaba a punto de transformarse en violencia entre hombres, y el precio sería más sangre, más huesos rotos, más silencio sepultado en la roca. Pero antes de que el primer golpe se alzara, había una certeza grabada en la mirada de todos: la cueva ya estaba dividida, y esa división, como siempre ocurre, no terminaría en palabras, terminaría en muerte. La confrontación en Vindija estalló como un incendio en la oscuridad, sin anuncio ni orden, con la misma crudeza con la que un lobo muerde a otro para disputarle la manada. El alfa, ese hombre robusto de brazos como vigas y mandíbula cuadrada, se lanzó sobre el joven con un rugido que hizo temblar las paredes húmedas de la cueva. El fuego chisporroteó, lanzando destellos sobre los cuerpos desnudos y tensos, mientras los demás hombres se apartaban en un semicírculo, no para detener la pelea, sino para presenciarla, porque, en el fondo, lo esperaban. El poder nunca cae por sorpresa y se desangra poco a poco hasta que alguien, el más hambriento, decide dar el golpe final. La víctima, la mujer, seguía en el suelo, acurrucada, el cuerpo marcado por moretones, respirando entrecortado. No había espacio para esperanzas, sabía que, al igual que antes, no era más que el trofeo del vencedor. El alfa cayó sobre el joven con una brutalidad animal. Sus manos lo empujaron contra la piedra. El crujido de un hombro dislocándose llenó la cueva como un disparo seco. El joven gritó, pero no retrocedió. Con un movimiento desesperado, hundió los dedos en el rostro de su enemigo, arañando con la furia del que sabe que un segundo de duda significa la muerte. El grupo observaba en silencio, con la tensión de buitres, esperando a que el cadáver se desplome. Nadie intervenía. Las reglas eran claras. El más fuerte debía demostrarse en la lucha, y el cuerpo de la mujer era la moneda final del vencedor. El combate fue una sinfonía grotesca de huesos golpeando piedra, carne contra carne, rugidos que rebotaban en el eco de la cueva. El olor a sudor se mezclaba con el humo rancio y con el leve perfume metálico de la sangre que empezaba a manar. El alfa lo tenía casi ganado, su peso, su fuerza, su experiencia lo dominaban, pero el joven tenía algo más valioso que músculo: la furia contenida,
el hambre de poder, el deseo de arrancar el cetro invisible de las manos del jefe, y esa furia le dio fuerzas para un gesto brutal. Tomó una piedra afilada del suelo y, sin pensarlo, la hundió en el costado del alfa. El sonido fue húmedo, viscoso, como un cuero desgarrado. El grupo contuvo la respiración. El alfa retrocedió tambaleante. Un gruñido grave escapó de su garganta mientras la sangre le corría por la piel hasta las piernas. El joven no dudó, lo golpeó de nuevo, esta vez en la cabeza, con tal violencia que el cráneo resonó como una vasija quebrándose. El silencio posterior fue absoluto. El alfa, el dueño de la cueva, el amo de la mujer, cayó sobre el suelo, convulsionando apenas unos segundos antes de quedarse inmóvil, con los ojos vidriosos fijos en el techo oscuro. El joven respiraba agitado, el pecho subiendo y bajando con una mezcla de dolor y triunfo, y en ese instante, el orden del grupo cambió. Nadie aplaudió, nadie celebró, pero todos entendieron. El poder había cambiado de manos. El cadáver del alfa quedó tirado como un animal cazado, y la mujer, aún encogida en la esquina, comprendió que su destino no había mejorado. Al contrario, ahora sería trofeo de otro, la marca del nuevo reinado. El joven se acercó a ella, no para consolarla, sino para reclamar ante los ojos de todos lo que había ganado. Y la ironía cruel de la historia es esta: el primer acto de poder del nuevo jefe fue repetir la misma violencia que había desencadenado la pelea. La mujer, rota ya por dentro, no gritó, tal vez porque ya no le quedaba voz, tal vez porque entendía que el eco de su sufrimiento nunca saldría de esas paredes. El grupo observaba en silencio, sellando con la mirada la aceptación del nuevo orden. Así fue como la cueva de Vindija, que alguna vez fue refugio contra el frío, se convirtió en teatro de una tragedia. La sangre del jefe muerto, aún caliente en la piedra, la respiración temblorosa de la víctima usada como bandera, y el resto del grupo aprendiendo una lección que atravesaría siglos. El poder no se hereda, se toma, y se demuestra en carne viva. Lo que ocurrió esa noche no fue olvidado, porque en los huesos de la mujer y en el cráneo roto del alfa quedó inscrita una verdad que la historia nunca pudo borrar. La violencia no fue accidente de la prehistoria, fue el cimiento, y en Vindija, ese cimiento quedó grabado con sangre. El cadáver del viejo alfa aún estaba tibio cuando la cueva se reorganizó. No hubo entierro solemne, ni lágrimas, ni siquiera un gesto de respeto por aquel que había dominado a todos durante inviernos enteros. El cuerpo fue tratado como cualquier otro despojo, arrastrado hacia un rincón oscuro, donde pronto sería despedazado, no por enemigos, sino por los suyos mismos. Sí, así de brutal, la carne del jefe se convirtió en alimento, no por hambre extrema, aunque hambre nunca faltaba, sino por algo más perverso, un acto de poder. El joven que lo había derrotado sabía que no bastaba con matarlo, había que borrarlo, y qué mejor forma de hacerlo que obligar a los demás a devorar su carne, a masticar lo que antes temían, a transformar en sustento lo que hasta hace unas horas era autoridad. Ese es el tipo de lección que no se olvida. La mujer, aún marcada por la violencia, fue obligada a mirar. Ella sabía que su destino no había cambiado, solo había cambiado el verdugo, y mientras los hombres desgarraban la carne del jefe muerto, entendió que estaba atrapada en un ciclo sin salida. Cada caída de un alfa significaba un nuevo dueño para su cuerpo. Ninguna muerte la liberaba, al contrario, la condenaba otra vez. El nuevo líder reclamó su lugar con un gesto animal, tomó un hueso ensangrentado del cadáver y lo lanzó al fuego. Las chispas iluminaron su rostro, aún manchado de sangre seca y sudor, como si fuera una ceremonia improvisada. Los demás gruñeron en aprobación, un sonido gutural que resonaba como el eco de bestias satisfechas. El mensaje era claro. La violencia sexual que había desatado el conflicto ahora era el símbolo de su victoria, y la sangre del alfa era el recordatorio de que nadie estaba a salvo de la traición. Desde ese día, la cueva se transformó en un infierno de vigilancia constante. El nuevo líder desconfiaba de todos, porque sabía que lo que él había hecho podía repetirse en su contra. Por eso, intensificó la brutalidad.
Cada mirada de los otros hombres hacia la mujer era castigada. Cada gesto de duda se respondía con un golpe. El miedo se convirtió en la atmósfera constante, no el miedo al frío exterior, ni al hambre, ni siquiera a los depredadores, sino al propio compañero. El suelo de piedra estaba manchado de sangre reciente, el aire impregnado de ese hedor dulce y nauseabundo de carne humana asada junto a huesos de ciervo. Y mientras los hombres comían, los ojos de la mujer se perdían en la oscuridad, comprendiendo que la cueva ya no era refugio, era tumba. Lo más irónico es que, en esa dinámica, todos eran prisioneros. El nuevo alfa debía demostrar su dominio constantemente para no terminar como el anterior. Los demás debían fingir sumisión mientras rumiaban en silencio cuando llegaría su oportunidad. Y ella, la víctima central de todo el ritual, se convirtió en el recordatorio viviente del precio de la desobediencia. Cada vez que era arrastrada al centro de la cueva, no solo era abusada, era usada como espectáculo, como advertencia. Así terminarás si desafías al líder. En Vindija, el poder no se discutía con palabras, se discutía con cuerpos rotos y gritos que se apagaban rápido contra la piedra húmeda. Así, lo que la arqueología encuentra hoy en los huesos no son solo restos fósiles, son actas de un infierno repetido, microfracturas, marcas de dientes, mezclas de ADN que cuentan historias de violencia en cadena, historias que no se escribieron en tablillas ni en papiros, sino en hueso y sangre, el idioma más antiguo que existe. Y lo más perturbador de todo, ese infierno funcionaba. El grupo sobrevivió, al menos un tiempo. Cazaron, encendieron fuego, dejaron descendencia. La violencia no los destruyó, los sostuvo. La brutalidad no fue el accidente de la cueva, fue su estructura. Y esa estructura, tan cruel como eficaz, fue transmitida a quienes vinieron después. Sí, a nosotros. El nuevo líder de Vindija comprendió pronto lo que los tiranos de todas las épocas aprenderían después. El miedo es más eficaz que la fuerza bruta. La fuerza necesita demostrarse una y otra vez, gasta energía, arriesga fracturas y heridas. El miedo, en cambio, es silencioso, se clava en la piel como el frío, se filtra en cada respiración, y cuando anida en un grupo, no necesita látigos ni cadenas. Los propios hombres se convierten en guardianes de sí mismos. Así, el nuevo jefe convirtió la violencia sexual en algo más que un acto de dominio individual, la transformó en un ritual. Cada luna, cada regreso de la casa, la mujer era arrastrada al centro de la cueva, no a escondidas ni en penumbra, sino frente a todos. El fuego era el único testigo que iluminaba la escena. La llama oscilante proyectaba sombras grotescas en las paredes, sombras de cuerpos torcidos, de manos que sujetaban, de un rostro que lloraba sin sonido, y mientras ella era reducida una y otra vez, el grupo no miraba hacia otro lado, estaban obligados a presenciar, porque mirar era obedecer, mirar era aceptar. La escena se convirtió en una especie de teatro macabro donde cada hombre aprendía cuál era su lugar, y qué le pasaría si se atrevía a desafiar al nuevo alfa. Los gruñidos del líder, sus jadeos, los sollozos apagados de la víctima, todo formaba parte de una liturgia que aseguraba el orden. El miedo se volvió el nuevo dios de Vindija, y como todos los dioses, exigía sacrificios. El líder sabía que no podía ejercer siempre solo el papel de verdugo, así que, de vez en cuando, obligaba a los demás a participar, no por generosidad, sino por estrategia, porque cuando un grupo comparte una culpa, nadie se atreve a rebelarse. De ese modo, el abuso dejó de ser un privilegio exclusivo para convertirse en un veneno repartido. Uno a uno, los hombres eran arrastrados a la escena, forzados a imitar al jefe, a marcar con sus manos lo que él ya había marcado. Era un pacto de silencio colectivo. Si todos eran culpables, nadie podía señalar al otro. La mujer, entonces, dejó de ser solo víctima para convertirse en una especie de altar profanado, un altar al que todos estaban obligados a ofrecer su violencia como tributo al miedo. El resultado, una comunidad en apariencia más fuerte, más unida, más impenetrable frente al exterior, porque afuera estaba el hielo, los lobos, el hambre. Adentro, estaba el infierno,
pero un infierno que funcionaba como pegamento social. Lo irónico es que, mientras la ciencia moderna celebra a los neandertales por su capacidad de cooperar, por su supuesta empatía en el cuidado de los ancianos y los heridos, lo que ocurrió en Vindija muestra la otra cara de esa cooperación, un grupo unido no por la compasión, sino por la violencia compartida. Sí, podían cuidar de un anciano, podían enterrar a un niño, pero también podían destruir a una mujer juntos y convertir ese acto en el núcleo de su cohesión. Y lo peor es que les funcionaba, porque sobrevivir en ese invierno implacable requería unidad, y la unidad, en esa cueva, se forjaba a través del miedo. La mujer se convirtió en el recordatorio viviente de lo que pasaba cuando uno quedaba en la parte baja de la jerarquía. Cada mirada a sus ojos vacíos era una advertencia, cada marca en su cuerpo era un recordatorio, y así, poco a poco, el silencio se hizo más denso que el humo del fuego. Nadie hablaba, nadie cuestionaba, todos obedecían, y la cueva, que al principio fue un refugio, se convirtió en una prisión donde los barrotes eran invisibles, pero más firmes que el hierro. En Vindija nació una dinámica que veríamos repetirse en todas las civilizaciones posteriores: la violencia ritualizada como herramienta política, el miedo como pegamento social, el cuerpo de la mujer como campo de batalla. No lo inventó Roma, no lo inventó Esparta, ya estaba allí, entre las estalactitas húmedas y los huesos dispersos de una cueva croata, y lo más perturbador, funcionaba tan bien que sobrevivió, porque esa descendencia, producto de dolor y miedo, aún corre por nuestras venas. Como todo régimen sostenido por el miedo, el liderazgo en Vindija no podía durar para siempre sin grietas. Las primeras señales fueron sutiles: miradas esquivas, manos que temblaban al tocar el fuego, susurros apagados en la penumbra de la cueva. Los hombres empezaron a dudar. No del líder, eso habría sido suicidio, sino de sí mismos. Porque cuando uno es obligado a participar en un acto tan grotesco, lo que realmente cuestiona es su propia moral, su propia capacidad de resistir la brutalidad. Y la mujer, cuyo cuerpo había sido transformado en un marcador de jerarquía, comenzó a convertirse en un catalizador de esas dudas. No de manera heroica ni consciente, sino simplemente por existir, por no poder escapar, por recordarle a cada hombre lo que había hecho y lo que aún podía hacer. La tensión era palpable, el aire se volvió más denso que el humo del fuego, y cada respiración era un recordatorio de la violencia compartida. Los gruñidos y órdenes del líder ya no imponían tanto, a veces sonaban huecos, rituales, como si él también comenzara a preguntarse si la violencia era suficiente para mantener el poder. Y, como en todos los regímenes basados en el terror, la paranoia comenzó a permear. Cada gesto, cada suspiro, cada mirada podía interpretarse como traición. Los hombres empezaron a vigilarse entre ellos con la misma intensidad que antes vigilaban a la mujer. Algunos crearon sus propios rituales de seguridad, repetían los actos del líder en secreto, no por placer ni deseo, sino para probarse a sí mismos, asegurarse de que podían obedecer sin quebrarse. Otros, incapaces de soportarlo, comenzaron a alejarse de la escena, refugiándose en las sombras, observando el fuego pero sin acercarse. La mujer, que había sido el epicentro de todo, empezó a aparecer más como un espejo que como un objeto. Reflejaba la fragilidad del miedo, la fragilidad del poder, la fragilidad del alma humana. Y entonces la primera chispa de rebelión surgió de un lugar inesperado: un joven que había perdido a su hermana en la casa, y que no podía soportar que la misma brutalidad que destruyó a su familia se perpetuara delante de sus ojos. No fue heroísmo consciente, ni un acto noble, fue rabia, instinto puro, primitivo, el tipo de furia que surge cuando la supervivencia ya no se mide por el hambre, sino por la dignidad. Esa chispa se propagó lentamente, primero en silencio, después con pequeños actos de resistencia: mirar hacia otro lado, negarse a participar, susurrar a otro hombre sobre lo absurdo del liderazgo. Y, como suele ocurrir en los sistemas sostenidos por miedo, cada acto de insubordinación, aunque mínimo, empezó a corroer los cimientos de la autoridad. El líder,
que alguna vez parecía invencible, comenzó a mostrar signos de inseguridad. Su voz, antes dominante, a veces vacilaba. Sus órdenes eran repetidas, no escuchadas, y la cueva, que había sido un escenario de control absoluto, se transformó en un tablero de tensiones invisibles, donde cada hombre era un peón temeroso pero ahora consciente de sus propios límites. La brutalidad que los unía se convirtió en un hilo frágil, y la paranoia que antes protegía al líder empezó a devorar su propio poder desde dentro. La cueva de Vindija estaba a punto de enfrentar su momento más oscuro, no por un enemigo externo, sino por los fantasmas que todos habían alimentado con sus manos, sus cuerpos y su miedo. El colapso de la cueva de Vindija no llegó con un estruendo, ni con una guerra tribal. Llegó con susurros, miradas evitadas y gestos que parecían insignificantes, pero que, sumados, desmoronaron el imperio del miedo. El joven que había perdido a su hermana se convirtió en un símbolo involuntario de resistencia. No necesitaba alzar la voz ni blandir un arma. Cada vez que se negaba a participar en el ritual, cada vez que apartaba la mirada, recordaba a los demás que el control del líder era un teatro y que ellos, los actores principales, podían negarse a actuar. La tensión acumulada en la cueva comenzó a manifestarse en pequeños estallidos, un grito reprimido, un golpe contra la roca, un tropiezo que parecía accidental pero que dejaba al descubierto la frágil estructura del poder. El líder, habituado a que el miedo le otorgara obediencia ciega, no supo cómo reaccionar. Intentó imponer su autoridad con violencia, pero la violencia que él ofrecía ya no tenía el mismo peso. Los hombres comenzaban a comprender que la brutalidad compartida era también una cadena que los unía en silencio contra él. La mujer, que había soportado el epicentro de todas las atrocidades, observaba en silencio, convirtiéndose en un testigo involuntario de la descomposición de aquel sistema. Su sufrimiento había sido instrumental, pero ahora su supervivencia era el espejo en el que todos podían ver la injusticia de sus actos, y entonces, la paranoia que antes protegía al líder se volvió su condena. Cada gesto de obediencia forzada, cada acto de violencia repetido por miedo, ahora alimentaba la duda de los demás. Cada hombre empezó a preguntarse qué pasaría si desobedecía, si miraba hacia otro lado, si protegía a la mujer. La respuesta era incierta, y la incertidumbre era más temible que cualquier látigo. El enfrentamiento final no fue épico ni glorioso, fue silencioso, sutil, psicológico. Algunos hombres dejaron de participar. Otros comenzaron a desafiar órdenes menores, hasta que el líder se encontró aislado, su autoridad sostenida solo por el vacío. Fue entonces cuando la cueva, que había sido un altar al miedo, se convirtió en un espacio de tensión insoportable. El grupo entero comprendió que su cohesión ya no dependía de la violencia, sino de la elección de cada individuo de romper con ella. La brutalidad que los había unido los había debilitado. La violencia que les dio poder ahora los dejaba vulnerables. Y así, con la misma lentitud con que la cueva había absorbido la brutalidad durante años, comenzó a liberarse de ella. Los hombres dejaron de forzar a la mujer, dejaron de mirar, dejaron de obedecer órdenes. La chispa de humanidad que había permanecido oculta en los ojos del joven se propagó en silencio, enseñándoles que podían sobrevivir sin miedo, sin sacrificios humanos, sin rituales atroces. No fue heroísmo ni justicia poética, fue simple instinto de supervivencia emocional. La cueva, testigo de tanto horror, quedó impregnada de un aire distinto. No era ya un santuario de violencia, sino un recordatorio silencioso de lo que sucede cuando el miedo gobierna demasiado tiempo y de cómo incluso los sistemas más brutales pueden fracturarse desde dentro. La lección cruel y triste se grabó en la memoria de todos los presentes. La violencia puede unir, puede consolidar poder, pero también puede consumir a quienes la practican y dejar cicatrices que ninguna cueva, ninguna roca, ninguna historia borrará jamás. La cueva de Vindija quedó en silencio, no un silencio pacífico, sino uno cargado de ecos de gritos, de jadeos,
de órdenes que ya no tenían sentido. La mujer cuya existencia había sido convertida en instrumento de terror y control permaneció allí un tiempo más temblando y respirando, consciente de que sobrevivir no borraría nunca lo que había ocurrido, ni la sombra que aquellos días dejarían en su cuerpo y su mente. Los hombres que habían participado en los horrores también quedaron marcados, sus manos antes firmes en la violencia, ahora temblaban ante la menor tensión. Sus miradas reflejaban culpabilidad y un cansancio que ni la casa ni el fuego podían aliviar. La brutalidad que habían ejercido y soportado los había cambiado para siempre. No hubo celebraciones ni victorias, solo la fría comprensión de que habían sido piezas de un juego mucho más grande que ellos, un juego que la historia, incluso en sus inicios, ya documentaba con crudeza. La violencia que una vez consolidó poder, ahora servía como advertencia silenciosa. Todo acto de brutalidad deja marcas indelebles, visibles o invisibles, y aquellos que lo infligen rara vez salen indemnes. Con el tiempo, las generaciones posteriores mirarían hacia Vindija como un lugar de misterio arqueológico, quizá como la cuna de prácticas primitivas y de los primeros registros de la crueldad humana documentada. Pero los restos humanos, los huesos con señales de trauma, hablarían por sí mismos, un recordatorio inmortal de que la primera violación registrada en la historia no solo fue un acto de violencia, sino un espejo de la fragilidad del poder de la psicología del miedo y de la capacidad humana para infligir sufrimiento y a la vez aprender de él. La cruel ironía es que esa historia de brutalidad nacida en la prehistoria sigue enseñándonos hoy. La violencia puede ser el primer paso hacia la dominación, pero también el camino inevitable hacia la descomposición moral, social y emocional de quienes la practican. La cueva, los huesos, el silencio, todo ello nos habla de la memoria humana, de la herencia del miedo y del precio que siempre se paga por olvidar la humanidad de los demás. Así termina Vindija, un lugar que documenta el horror, la resistencia y la ironía de la historia humana desde sus primeras páginas.